Amados hermanos, que Dios les bendiga, tengan ustedes muy buenas tardes. Siempre de verdad es una bendición poder estar nuevamente con ustedes semana tras semana aprendiendo la palabra de Dios. Así que hermanos, quisiera invitarles a todos ustedes a que por favor abran su Biblia ahí en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Vamos a más o menos a dar una continuación de lo que hemos estado viendo las semanas anteriores con respecto a aspectos que son inherentes a la vida del creyente, ¿sí? Bueno, ya puso el título, no pasa nada. Entonces, si usted desea ponerle un título a este mensaje, lo podemos titular así: La verdad siempre triunfa, te hace libre. La semana pasada hablamos de las tentaciones, ¿verdad? Que yo creo estuvo muy bueno el mensaje. Hoy vamos a ver acerca de cómo hacer para triunfar con respecto a la mentira, a la falsedad, al engaño, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo tan especiales, donde pues la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía, la verdad ha sido tergiversada, hermanos. Yo creo que es importante que el Señor nos hable con respecto a esto que estamos justamente pasando, y que sea realmente algo que un elemento en la vida cristiana que nos ayude de verdad para poder enfrentar a este mundo en el cual vivimos, que es lleno de mentira y falsedad. Y el problema es que mucha gente cree que las mentiras son verdad, y eso básicamente eso es lo que vamos a ver hoy día. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 es parte de una conversación que el Señor Jesucristo está teniendo con los judíos, con los fariseos, no solamente con los que habían creído en Él, sino también con aquellos que argumentaban con Él. Versículo 31 dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y versículo 32 dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos dé de su bendición en este día. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Señor, oramos para que tu misericordia sea extendida a cada uno de nuestros corazones hoy día, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele a Jesucristo en nuestros corazones, Señor. Oramos, amado Padre, para que tú nos des ese entendimiento que necesitamos tener, tan importante especialmente en estos días, Señor. Oramos, Señor, para que este lugar sea lleno de la gloria de Jesucristo y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El capítulo 8 es interesante, y especialmente en esta sección, hermanos, el Señor Jesucristo está teniendo una conversación con aquellos judíos que habían creído en Él, pero también Él tiene una conversación larga con aquellos judíos que no creían en Él, que básicamente argumentaban con Él. Por eso ahí en el versículo 31 que acabamos de leer dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dato importante aquí, 3 cosas en este versículo que podemos aprender. En primer lugar, cuando el Señor Jesucristo dice ahí que habla acerca de los judíos que habían creído en Él, podemos ver que lo básico del discipulado, es decir, la forma en cómo se establece el discipulado, en base a creer en el Señor Jesucristo como el Mesías, el Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, y esto obviamente por medio de la fe. Esto es Efesios capítulo 2, versículo 8, lo sabemos todo. Y si seguimos leyendo, no solamente tenemos cómo se establece la base del discipulado, sino también leemos lo que sigue, dice ahí: Y si vosotros permanecéis en mi palabra, dice. Es decir, vemos las características de un verdadero discípulo que cree en la palabra del Señor, permanece en la palabra del Señor, obedece, ama su palabra. Pero no solamente eso, sino que el versículo continúa diciendo: seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vemos ahí el fruto del discipulado, es decir, llegamos a ser sus discípulos.
¿sí? La palabra discípulo quiere decir aprendiz, es decir, mientras que el Señor es nuestro maestro, nosotros somos sus aprendices y con todas las implicaciones que esto conlleva. Es decir, seguirle a Él, caminar por donde Él camina, escuchar su voz, ser guiado por Él, ¿verdad? Entonces vemos estos tres aspectos muy importantes acá en el versículo 31, no solamente la base del discipulado, las características del discipulado, sino también el fruto del discipulado. Esto es importante, hermanos, para que entendamos el mensaje que hoy vamos a ver. Por eso, en el versículo 32, concluye la idea del versículo 31, y dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que nosotros debemos primero creer en el Señor, ¿sí? Obedecer su palabra, ¿sí? También, y ser sus discípulos. Es decir, cuando reunimos estos tres aspectos en nuestra vida como creyentes, entonces, obviamente, dice ahí, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Lo que nos capacita para conocer la verdad, esa verdad que nos libera, es precisamente ser creedores, conocerle al Señor, tener su palabra, amar su palabra, ser sus discípulos. ¿Sí? Ahora, por eso el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que está diciendo acá la palabra de Dios? Que Jesús es la fuente de la verdad. Él es la norma perfecta de lo que es bueno. Él es la verdad divina. Y esta verdad es la que nos libera, como dice ahí, del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. Ahora, en esto debemos de entender una cosa, que Jesús no nos libera para hacer lo que queramos, sino que en Jesús tenemos la libertad para seguir a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. El pecado no puede seguir a Jesucristo. Y el versículo 35, el pecado te aleja de Dios, te excluye de Dios, según el versículo 35. Luego el Señor Jesucristo tiene la conversación con aquellos fariseos que están argumentando con Él. Y es interesante porque si llegamos al versículo 44, hay una declaración del Señor Jesucristo que es única, que es impresionantemente especial, que nos ayudará a entender lo que vamos a explicar hoy día, el sermón de hoy día. Y el Señor Jesucristo habla de Satanás de una manera impresionante. Mire lo que dice, hablando Jesucristo de Él, que Él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Esa declaración de Jesús es única. ¿Qué quiero decirles acá? Es que todo pecado, toda mentira viene de Satanás. Es decir, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay falsedad, en cualquier ámbito, quiere decir que vino de Satanás. Vino del enemigo, del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás lo provocó. Déjeme contarle algo que sucedió en mi país, en Quito, en Ecuador. Justamente el 12 de febrero de 1949 sucedió algo impresionante. Mire cómo una mentira que se creyó como verdad casi prácticamente destruye a la ciudad de Quito. El 12 de febrero de 1949, en ese tiempo solamente había la radio, no había televisión prácticamente. Pero en ese tiempo, el 12 de febrero de 1949, una emisora de Quito llamada Radio Quito comenzó a emitir un programa súper especial. Comenzó a emitir un programa en el cual decía que los extraterrestres, los ovnis, estaban invadiendo Quito. Fue tal el pánico en esto que la gente de Quito comenzó a salir de la ciudad de Quito, por el norte, por el sur. Esto realmente exacerbó la ciudad de Quito y los del ejército, los militares, tuvieron que tomar cartas en el asunto porque la gente huía ya despavorida con sus cosas. Y mientras los hombres que estaban emitiendo ese programa de radio, obviamente seguían emitiendo esas cosas
que decían, ¿no?, que los ovnis ya están entrando por Quito y que están destruyendo y que todas esas cosas, ¿no? Entonces el ejército va y acude al lugar de esta radio Quito. Y resulta que eso ha sido un programa de ficción, ha sido mentira. Entonces, del temor, del pánico, claro, pasaron a lo malo, digamos, a la furia colectiva. Y de hecho incendiaron ese edificio donde funcionaba la radio Quito. Lo incendiaron y a los que estaban transmitiendo, locutando eso que estaba pasando, pues casi los linchan, casi los matan. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que una verdad una mentira bien dicha puede ser pasada como verdad. Entonces, donde hay mentira, por más pequeña que sea, o por más insignificante, o por más inocente que usted piense que sea, viene de Satanás. Él es el padre de la mentira. Y esto es un ejemplo que pasó no hace mucho, pero ¿qué hay de las mentiras de hoy día? ¿Qué hay de lo que estamos viviendo hoy día? Hoy día hay mentiras mucho más sutiles, pero mucho más dañinas también. Estamos hablando de la ideología de género. Estamos hablando como niños pequeños, jovencitos, siendo hombres, son engañados y llevados a pensar que son mujeres. Y como niñas, siendo niñas, son llevados y engañadas a pensar que son hombres. Son mentiras terribles. Y eso vemos hoy todos los días en las escuelas y en los colegios. La nueva ideología de género. Vemos, por ejemplo, hoy cómo se ha redefinido el concepto de matrimonio. Lo hemos hablado mucho acá en la iglesia. Y ya no es un hombre como una mujer. Ahora puede ser hombres con hombres, mujeres con mujeres, incluso hombres con animales, no pasa nada. Eso sucede hoy en la actualidad. Cómo las mentiras del enemigo están afectando en las redes sociales. Y vemos a niñitas, a jovencitos en esas redes sociales hoy día, haciéndoles creer, haciéndoles pensar cosas que no son. El enemigo está ahí envuelto en esas redes sociales. Destruyen, alejan a estas personas de Dios, incitan a vivir una vida de conducta impropia y de pecado desenfrenado. Eso es lo que vivimos hoy día, todos los días. Y esto es triste, pero esto sucede hoy día incluso en las iglesias. La gente engañada. Los líderes de las iglesias hoy prometen prosperidad a todo el que cree en Jesucristo. Eso es una falsedad, eso es un engaño tremendo. Los líderes de las iglesias cristianas hoy prometen bendiciones sobre bendiciones. Y eso es una falsedad tremenda, hermanos. Claro que Dios bendice, obviamente, pero no de la manera en que esta gente enseña hoy día. Hacen campañas de sanidades, coliseos llenos de supuestas sanidades, engaño total, mentira total. Gente engañada con un falso evangelio, mezclando mentiras con la verdad de Dios, diciéndole que solo Dios es amor. Sí, está bien, Dios es amor, pero también Dios es juicio, y juicio consumador, un juicio que consume. Y eso vemos todos los días. El evangelio hoy se comercia como un elemento de marketing, y vemos a líderes de las iglesias, pastores de iglesias, metidos en negocios, cuando el pastor está llamado solamente para pastorear, no para estar en negocios. Y eso es triste, lo que está pasando hoy día. Y como producto de eso, se acomoda el evangelio a conveniencia
y como uno quiera. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Un mundo de mentiras, un mundo de engaño, un mundo de falsedades, a todo nivel, en toda instancia social, política, económica, cultural o religiosa. Vemos engaños, mentiras, Satanás infiltrado en toda instancia, mintiendo y engañando a la gente. Dicho esto, y tomando en cuenta y tomando atención en esto, acompáñeme a Efesios capítulo 6 y versículo 14. Efesios capítulo 6 y versículo 14, todos conocemos esa porción bíblica, es la armadura, ¿verdad? La armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La imagen que nos presenta el apóstol Pablo acá, justamente para poder vencer todo engaño, toda mentira de Satanás. Y no importa si eso fue hace 2000 años, no importa si es hoy, y no importa si eso será dentro de 100 o 200 años, la verdad, la palabra de Dios permanece. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no. Esto es una verdad. Funcionó en ese tiempo, hace 2000 años, funciona hoy día y va a funcionar mañana, créalo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y justamente lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es interesante porque él está tomando la analogía, la visión, la idea de un soldado romano de aquella época para enseñar qué es la verdad, dentro de todos los aspectos que enseña después de esto, obviamente. Pero hoy nos vamos a enfocar precisamente en la verdad como un elemento justamente para vencer a la mentira, al engaño y a la falsedad en el cual vivimos hoy día. Entonces, un soldado romano, ¿cómo se vestía? Un soldado romano es interesante porque él se vestía en primer lugar con una túnica, como un camisón largo que le llegaba hasta las rodillas. Encima de eso, él se ponía la armadura que le llegaba, que le cubría todo el dorso. Y a partir de la cintura hasta las rodillas, normalmente se ponían tiras de cuero, que era justamente que lo cubría todo alrededor, tiras de cuero, ¿verdad? Entonces, esa era la imagen del soldado romano, con sus espadas y con todo lo que él tenía, lanzas y todo lo que él tenía. Pero la imagen que toma acá el apóstol Pablo es interesante, porque él dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si ve usted ahí la palabra ceñidos, esta palabra ceñidos viene de la palabra ceñidor, de la cual obtenemos la palabra cinturón. ¿Sí? El cinturón. Ahora, el cinturón no forma parte de la armadura en sí, pero su función es vital para la armadura y las armas que tenía el soldado romano cuando iba a combate. El cinturón es una faja gruesa de cuero que cubría toda su cintura, que iba por toda su cintura, ancha y gruesa, la cual tenía varias trabillas, agujeros o ranuras que obviamente servían para sujetar la espada, para sujetar una espada más pequeña, una soga, una bolsa en la cual él metía su alimento, su comida, y una bolsa más pequeñita en la cual él llevaba dinero o sal. A esa bolsa pequeñita se le llama salario, de lo cual hoy usted y yo todos tenemos un salario. Justamente viene de esa bolsita que cargaba el gladiador, el soldado romano, en su cinturón. Podía ser llena de monedas o de sal, de la cual viene la palabra salario. Esto es interesante que nosotros entendamos esta figura, amados hermanos, porque cuando el soldado corría hacia la batalla, entonces lo que hacía él es que ese camisón que tenía debajo, ¿sí?, se lo enrollaba y se lo metía dentro de su cinturón. A eso se le llama ceñido los lomos. ¿Por qué lo hacía? Para correr más rápido
y obviamente para que tenga más agilidad en el campo de batalla. Entonces, cuando él metía ¿sí? su túnica o su camisón, por así decirlo, en su cinturón, a eso se lo llama ceñidos los lomos. Por eso dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquel cinturón era justamente para sujetar todas estas cosas. Si usted se da cuenta, esto no es una pieza ofensiva, el cinturón. Sin embargo, esta pieza es un equipo esencial para el soldado romano. ¿Por qué? Porque mantenía todo unido. No solamente su armadura, sino también todos los elementos de ataque y defensa que él necesitaba para cuando esté delante del enemigo. Y esto, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que quiere decirnos el apóstol Pablo cuando él dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad? ¿Qué es lo que él nos quiere decir esto acá? Que la verdad es lo que nos corresponde a nosotros para llevar una vida cristiana. Eso es lo que él nos quiere decir. La verdad es lo que nos mantiene unidos en cuanto a una relación con Dios. Y eso, llevar el cinturón de la verdad, es lo que nos hace estar listos, preparados para cualquier ataque que tengamos contra el enemigo. Es decir, este es un elemento céntrico en la vida cristiana. Es decir, y hace referencia a la verdad que es en Jesucristo. Y todo lo que hacemos sale de ese centro que abarca todo, que es Jesucristo, que es la verdad. Sin ese cinturón no tenemos nada que ofrecer. Sin ese cinturón de la verdad que es Jesucristo, estamos indefensos contra cualquier ataque del enemigo. No solamente contra las tentaciones, sino también con lo que estamos viendo hoy día, contra la mentira y el engaño. Sin la verdad no tenemos nada que ofrecer al mundo, nada para dar a nadie. No tenemos armas contra el enemigo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá en este versículo. Entonces, cuando conocemos la verdad, esto es, a nuestro Señor Jesucristo, y vivimos, esto es, obedecemos su palabra, entonces solo ahí vamos a poder tener acceso a las armas que tenemos en la palabra de Dios, acceso con rapidez y seguridad, sin temor a que nada se encuentre fuera de lugar en nuestras vidas. Si ve, la verdad en nosotros nos da seguridad. Nos da seguridad. Juan capítulo 15, versículo 7, dice ahí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Está hablando de permanencia, de relación con el Señor. Solo ahí vamos a estar seguros. Sin temor a que nada se encuentre ahí fuera de lugar en nuestras vidas. Le hago una pregunta aquí ya, en este punto. ¿Le han sorprendido alguna vez en alguna mentira? ¿Viviendo una vida de mentira? Y eso es terrible, ¿verdad? Porque aquella persona que miente y que siempre vive mintiendo, siempre va a querer tapar esa mentira con otra mentira, y eso se vuelve cada vez más como una red que lo envuelve y que al final lo daña, lo aleja de Dios, lo debilita, daña a los seres queridos, lo aleja de Dios. Es muy simple acá, solamente diga la verdad. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 2 dice así, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Y no, dice ahí, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, lo que nos está diciendo este versículo es que despreciemos todo lo que es oculto, todo lo que es vergonzoso, todo lo que es mentira. Digamos sencillamente la verdad.
La verdad nos da valor necesario para enfrentarnos al enemigo. Pero cuando uno vive en mentira, cuando una persona vive engañando, siempre va a buscar caminos de huida. Siempre va a querer posponer las cosas. Siempre va a argumentar con las cosas. Entonces, ¿por qué la verdad debe de ser nuestra prioridad? La respuesta es muy sencilla. Porque Satanás usa como armas la mentira, el engaño y la falsedad contra el creyente. Juan capítulo 8, versículo 34, que nosotros ya lo leímos. Dice, Él ha sido homicida desde el principio. Cuando Él habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué daño podría hacer una pequeña mentirita? ¿Se ha dicho usted pequeñas mentiritas así de este portecito? ¿Sabe qué daño hace una mentira de este portecito? La respuesta es muy simple. Todo el daño del mundo. Porque es una mentira. Y al ser una mentira carece de verdad. Por lo tanto, esa mentira viene de Satanás. Él es el padre de la mentira. Y si usted vive en esa mentira, por más pequeña que sea, déjeme decirle que esa mentira no vino de Dios. Vino de Satanás. Él es el autor de toda falsedad y de toda mentira. Sin embargo, cuando estamos en la verdad, debemos de entender que no hablamos a partir de nuestra propia naturaleza. Estamos hablando a partir de la verdad que nos ha sido revelada por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, no siempre es cómodo hablar la verdad. Sin embargo, siempre es lo correcto hablar la verdad. Usted recordará, por ejemplo, si vamos un poquito atrás, allá a Juan capítulo 18 y versículo 38, hace 2000 años, un gobernador romano hizo esta pregunta a un hombre que estaba a punto de ser crucificado, ejecutado. Él le preguntó, ¿qué es la verdad? Pero cuando leemos, vemos que después este hombre entregó a Jesús para ser crucificado. Pilato juzgó la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad. La verdad estaba frente a este hombre, Pilato. Sin embargo, él no la reconoció, él la rechazó. Él tuvo una conversación, Pilato tuvo una conversación con la verdad. Y el Señor Jesucristo le dijo así, versículo 37 del capítulo 18, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Y desde entonces todos los hombres se hacen esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Y sin embargo, así como Pilato, unos rechazan la verdad, otros no escuchan la verdad. Dicho todo esto, amados hermanos, a manera de introducción, es importante que como creyentes sepamos qué es la verdad y conozcamos qué es la verdad. Entonces, veamos como primer punto, ¿qué es la verdad? ¿Cómo es este asunto de conocer la verdad? Mire, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, Dios en el principio. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la respuesta a todo. Dios es la verdad. Él es la realidad máxima y definitiva. Él es el ser existente en sí mismo, el creador de todo lo que existe. Dios es la verdad y toda la verdad es una verdad de Dios. De hecho, en la Biblia se le llama el Dios de verdad. Salmo 31, versículo 5. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Isaías 65, 16 habla lo mismo, Dios de la verdad.
Dios Padre de la verdad. Pero ¿qué hay del Señor Jesucristo? Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, no solamente el Padre es la verdad, no solamente el Hijo también es la verdad. De hecho, en Juan 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, pero también el Espíritu Santo es la verdad. Juan capítulo 15, versículo 26 dice así, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice que el Espíritu Santo es la verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, el Trino Dios, es la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. La verdad no es una idea o un concepto flexible, ni una suposición teórica, la cual puede ser cambiada o manipulada. No, no, no. La verdad es una entidad sólida, personal, claramente definida e inalterable. Es Dios mismo la verdad. Es la realidad máxima que reside en Dios, por lo tanto no puede ser devaluada ni redefinida. Dios no cambia, Él es. Así que cuando alguien le diga que tiene su verdad o que está en su verdad, le doy un consejo: evite esa conversación necia. Porque obviamente esa persona no conoce la verdad y la verdad es Dios. Evite esas discusiones. Existe una sola verdad, la verdad es Dios. Y cuando estamos en sintonía con Dios, conectados con Dios, entonces estamos en la verdad y hablamos la verdad. Fuera de Dios no podemos hablar la verdad. Por eso ahí en Juan capítulo 15, del versículo 4 al 7, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto. ¿Por qué? Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí ve? Separados de él, separados de la verdad, no podemos hablar la verdad, vivir en la verdad, decir la verdad. Porque Dios es la verdad. Salmo 119, versículo 78 dice así: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Cómo conocemos la verdad? Aquí, con la palabra de Dios. Ahí está la verdad de Dios. Pero no solamente debemos de conocer la verdad como primer punto. Para vencer las mentiras, el engaño de este mundo, de Satanás, mentiras, falsedades que ha puesto en los corazones, en las mentes de nuestros hijos, con ideologías, con filosofías, que lo único que van a hacer es llevarles al infierno. ¿Cómo vencemos esa mentira? No solamente conociendo la verdad, sino también estudiando la verdad. Salmo 119, versículo 160 dice así: la suma de tu palabra es verdad. Amados, vivimos en un mundo que minimiza la verdad. Incluso hoy en las iglesias. Yo no sé si se ha dado cuenta, a veces hay iglesias donde más prioritario es el menú de comida que hay después del servicio. Y hay hornado, y hay guatita, y hay buñuelos, y hay todas esas cosas. Dan más prioridad a la comida después del servicio que a la palabra de Dios. Hay iglesias donde más hay espectáculo en la iglesia, y hay canciones, y hay programas, y hay grupos de danza, y no sé qué, que la palabra de Dios. Y eso es muy normal hoy día en las iglesias.
Si usted escucha en un sermón por lo menos 4 o 5 versículos bíblicos, siéntase agradecido. Hoy la verdad no es tan importante para los creyentes, ni siquiera traen la Biblia a la iglesia. Ya no se necesita la Biblia. Entendamos que toda nuestra vida se basa en la verdad de Dios como creyentes. Y esto es crítico. O sea, usted no puede andar por ahí presumiendo lo mucho que no sabe de la Biblia. ¿Participa usted como creyente en algún estudio bíblico? Y si no lo hace, ¿qué está haciendo? Facebook, redes sociales, Netflix, Premier League. ¿Sabe? Cuando estudiamos la palabra de Dios, esto nos fortalece nuestra alma y nuestra mente. Y cuando eso sucede en nuestro corazón, nuestra mente se sature de doctrina, de logos, de rema, vamos a estar en la verdad, preparados para cualquier ataque del enemigo que quiera traernos engaños y mentiras. Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice así, y es una gran promesa. Usted sabe, ese versículo es muy común, muy sabido. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que lo hay. Y luego la parte última es hermosísima porque nos da una gran promesa y que es galardonador de los que le buscan. Si ve, Dios promete bendecirnos, ayudarnos. Dios nos da una promesa a los que buscamos, estudiamos su palabra con diligencia. Vamos a tener galardones, dice ahí. Amados hermanos, yo espero que ustedes estén entendiendo acá. La verdad está en usted. Cuando estudiamos la verdad, sabemos que la verdad nos protege, nos da esperanza para el futuro. Y todo lo que ofrezca el mundo o lo que venga del mundo, sus verdades efímeras, engañosas, falsas, no importan. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo tengo un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, porque la verdad es que yo tengo una palabra que es útil para mi vida, es tan poderosa que cambia el alma de cualquier persona. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Por eso el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es decir, para vencer la mentira, la falsedad de este mundo, no solamente debemos de conocer la verdad, no solamente debemos de estudiar la verdad, sino también debemos de someternos a la verdad. ¿Se ha dado cuenta, y muchas veces lo hemos dicho, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y eso es cierto, pero no fue al revés. Nosotros no podemos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Eso no existe. ¿Recuerda usted cuando Moisés le preguntó a Dios cómo se llama? ¿Dios qué le contestó? Yo soy. Dios no le contestó a Moisés, yo soy el que tú quieres que sea. No, Dios le contestó, yo soy. Él nunca ha cambiado, nunca lo hará. Y esa es la verdad. No estamos llamados aquí a fabricar la verdad, sino a someternos a la verdad. No estamos aquí llamados a manipular, a tergiversar la verdad, a minimizar la verdad. Estamos llamados a someternos a la verdad. Lo que dice su palabra. No podemos modelar la verdad de acuerdo a nuestras preferencias. Eso no existe, eso es falso.
¿Cómo se sentiría usted si alguien dice alguna mentira de usted? Dice algo falso de usted. ¿Cómo se sentiría usted? Mal, indignado con esa persona. Tal vez ofendido con esa persona. ¿Verdad? Pero, entonces, ¿por qué razón nos gusta hacer eso con Dios? Porque sabemos que Él no se enoja, que Él se enoja. ¿Qué diferencia hay? Debemos de pensar en esto, hermanos. No está bien hacer eso hacia Dios. A veces nos olvidamos de quién es Dios. Nos abusamos de su misericordia, de su gracia, para jugar con el pecado, deleitarse en algún pecado, en la deshonestidad, en la mentira. ¿Sí ha escuchado usted la falsa verdad hoy día, en este mundo, en esta sociedad? ¿Sí ha escuchado en las iglesias hoy día? Mi Dios quiere que sea rico, que tenga todo, que sea próspero, que todo lo que pise la planta de mi pie sea suyo. Eso enseñan en esas iglesias hoy día. Hay gente que dice, mi Dios nunca mandaría a nadie al infierno. Eso enseñan. Dios es súper bueno. Él no manda a nadie al infierno. Hace un tiempo el Papa dio una declaración que realmente fue espeluznante. Él dijo que Dios acepta a todos, como sean. No importa si son musulmanes, si son budistas, si practican la homosexualidad. No importa, Dios acepta a todos, como sean, como vivan, lo que practiquen. Dios les acepta a todos así. El Dios que yo conozco no es así. Pero sin embargo, esa es la mentira que hoy se vende en todas partes. Eso es lo que se enseña. ¿Entiende? Aquí el punto es que a veces creamos un Dios que tratamos de que no nos haga sentir mal, de que no ofenda, ¿verdad? Pero obviamente la verdad no es esa. Ese es un engaño de Satanás. Ese es un engaño del enemigo. Hay un solo Dios. Ese es el Dios de la verdad. Usted no puede hacer de Dios el Dios que usted quiere que sea. Eso no existe. Si usted quiere vivir una vida inmoral, de mentira o de engaño, usted no puede decir, mi Dios está de acuerdo con lo que vivo. No, eso no existe. Si usted vive en fornicación, Dios no acepta esa vida. Si usted vive una vida de mentira, Dios no acepta esa vida de mentira. Si usted vive robando en este país, Dios no acepta esa mentira, ese engaño, esa falsedad. Si usted le engaña a su esposo, si usted le engaña a su esposa, Dios no acepta ese estilo de vida. Dios no lo acepta. Si usted por ahí está coqueteando con la ex ahí en Facebook o con el ex ahí en Facebook, Dios no acepta esa vida. Cuando usted tiene su esposo o su esposa y su hogar, Dios no acepta esa vida. Eso se llama adulterio. Debemos de someternos a la verdad. Dios obviamente no está de acuerdo con eso. Ese sería un Dios imaginario, el suyo. Dios es quien Él es y no podemos cambiarlo, ya que su propósito es que Dios nos cambie a nosotros. Ese es el punto. Deje de cuestionarlo, deje sus argumentos intelectuales o filosóficos, solo sométase a la verdad de Dios y su vida va a cambiar. Ahí en Juan, en el Evangelio de Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6, dice así, justamente en el punto que estamos viendo.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es el punto que estamos tratando acá, hermanos. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En verdad, viviendo una vida honesta, transparente. Eso es lo que nos está enseñando. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se da cuenta? Es decir, no solamente para vencer en este mundo de mentira, de engaños, de falsedades, no solamente debemos de conocer la verdad, no solamente debemos de estudiar la verdad, no solamente debemos de someternos a la verdad, sino también debemos de hablar la verdad. Hablar la verdad. Ahí en Job capítulo 1, versículo 1 dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre. Juan capítulo 1, versículo 47, Jesús está hablando de Natanael. Dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dos hombres, dos personas como usted y como yo, que vivían una vida honesta, una vida apartada de la mentira, de la falsedad, del engaño. Ahora el punto acá es que a veces argumentamos, no, es que Jesucristo, porque Él es Dios y que Él hacía milagros. No, aquí estamos hablando de dos hombres, como usted y como yo. Si es que tiene ese argumento. Son dos hombres, como usted y como yo. El punto acá es que estas personas dieron testimonio de una vida honesta, dieron testimonio de una vida correcta, de una vida alejada de la mentira, del engaño, de la falsedad. ¿Pueden decir eso de usted, la familia que está alrededor suyo? ¿La gente que le rodea? ¿Sus compañeros de trabajo pueden decir que usted es una persona honesta, que está lejos de la mentira? ¿Sus hijos pueden hablar de usted como padres que son padres que viven honestamente, que viven lejos de la mentira, de la falsedad, del engaño? Ustedes como padres pueden ver en sus hijos qué tipo de vida están viviendo, una vida de mentira, de engaño, de fornicación, de adulterio. ¿Qué pueden decir ustedes de la persona que está a su alrededor? O tal vez usted ha sucumbido a la tendencia cultural del momento, embelleciéndole o tratando de embellecer la verdad a su manera, o tal vez exagerando la verdad, o tal vez invirtiendo, tergiversando la verdad de una manera conveniente a beneficio meramente personal. ¿Ha tratado de hacer eso usted con la verdad? Eso, embellecerle, adornarle, exagerarle, invertirla, torcerla para un beneficio meramente personal. Claro, eso sucede todos los días, déjeme decirle, y oímos cosas tales como, bueno, ¿y qué hay de malo en eso? Esa es la respuesta de muchos de nuestros hijos hoy día. ¿Qué hay de malo en la homosexualidad? ¿Qué hay de malo en mentir? ¿Qué hay de malo en esto? Eso responden. Y muchas veces lo hacen de una manera altanera. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Quién dice que está mal? Esa es la respuesta de muchas personas hoy día. Y esto es pan de todos los días. Y dicen, no, pues ahora pues es parte de la vida, de lo actual, la sociedad moderna, etc. Es decir, estas personas dan un giro a la verdad. Tuercen, distorsionan, manipulan, pervierten la verdad para interpretarla y reenseñarla para hacerla más aceptable, que no ofenda, que sea políticamente correcta y que no haga daño.
Y eso sucede incluso en las iglesias hoy día. Todo esto es mentira y engaño a la vista de Dios. No hablan la verdad. La tratan de hacer más suave. Es que de pronto mi hijo puede ofenderse, entonces voy a alivianar un poquito la verdad y pues por ahí voy a mezclar un poquito de la tendencia moderna que hay ahora. No, vea, si su hija está en fornicación, eso dice la palabra, que ningún fornicario entrará al reino de Dios, punto. Usted no tiene por qué, ni la autoridad para minimizar, tergiversar, torcer, manipular o doblar la verdad, no. Le estoy poniendo un ejemplo muy básico, muy claro. Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19. Son 7 cosas que aborrece Dios. 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 abomina. Abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso abomina Dios. Es decir, lo que Dios está diciendo es, no sea mentiroso. Eso es lo que está diciendo. Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Debemos de hablar la verdad. El apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 25 dijo así, por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay que hablar la verdad, hay que decir la verdad. ¿Entiende? Hablar la verdad es hablar la verdad de Dios, no su verdad. Debemos de hablar la verdad de Dios, que está en la palabra de Dios, escrita. Cuando amamos la verdad, es decir, esto es a Dios, a nuestro Señor, estudiamos la verdad y nos sometemos a la verdad, entonces solo ahí vamos a poder hablar la verdad. No al contrario. Y lo harás con amor, sin hacer daño a tu prójimo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Vive usted en verdad? ¿Vive usted una vida honesta? ¿Conoce la verdad? ¿Estudia la verdad? ¿Se somete a la verdad? ¿Habla usted de la verdad? Pues empiece conociendo a quién es la verdad, y la verdad es Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y permanece para siempre. Gracias, Señor, porque por el poder de tu palabra, Señor, tú sustentas toda tu creación, Señor. Señor, hoy queremos venir delante de ti, Señor, a pedirte que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a conocerte a ti, el Dios de verdad. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra. Señor, pon en nuestro corazón ese deseo del querer como el hacer para poder someternos a tu verdad. Y sobre todo, para hablar tu verdad. Ayúdanos, amado Padre, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Y si tú eres una persona que estás viendo por primera vez este video, este mensaje, y tu vida no ha sido tan fácil, probablemente es porque has estado viviendo una vida de mentira y de engaño. Pero Dios es fiel para perdonarnos.
Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, ahí donde tú estás, digo, Señor, entra a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir una vida de verdad. Quiero dejar la mentira, quiero dejar la maldad, quiero dejar el engaño, quiero dejar el adulterio, quiero dejar todos esos pecados que me han estado aquejando durante mucho tiempo. Quiero vivir una vida de verdad junto a ti. Ayúdame a conocer. Si tú has dicho esta oración en tu corazón, hoy eres una criatura nueva. Y Dios te capacitará para vivir una vida de verdad. Hagamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.